Cuando nosotros en la escuela o en el colegio nos enseñan a poner los márgenes en el cuaderno, significa que esos son los límites hasta donde tú puedes escribir. Pasa el tiempo y ya tú no necesitas de esos márgenes para aprender que tienes un límite hasta donde puedes llegar. De igual manera funciona en la crianza o en la vida. Poco a poco vamos conociendo esos límites que nos van educando nuestros padres. Pero ¿qué sucede? A veces esos límites no se colocan o son muy borrosos y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Si yo como niño no reconozco que debo respetar el turno de otro porque en mi casa no me enseñan a respetar el turno, pues muy difícil se hace que otra persona lo haga. Y es ahí donde llega a consulta psicológica y te dice, es que de verdad él no respeta. O sea, cada vez que yo le digo que no, él dice que sí. Pero ¿qué sucede? Cuando tú le preguntas, ok, cuando tú dices que no, ¿qué hace el niño? Sigue llorando. ¿Y qué haces tú? Cedo. Entonces ahí comenzamos a tener problemas porque hay una ambigüedad entre tu binomio autoridad-afecto. La autoridad y el afecto con su hijo no se negocia, ¿ok? Es una balanza en donde hay exceso de autoridad, carecemos de afecto, y donde hay exceso de afecto, carecemos de autoridad. Y es ahí donde los límites se eliminan. ¿Por qué? Porque si yo miro solamente con ojos de amor a mi hijo, no voy a poderle decir que no ante una petición que tiene que entender que no es posible. Yo no voy a ir a un supermercado y comprarle todo lo que él me pida porque él, como un niño de 3, 4, 5 años, que su inteligencia emocional no entiende que detrás de todo eso hay un dinero que está administrado para... que tampoco es responsabilidad del niño, ojo, conocer esta administración, claro. Porque muchos padres también utilizan el típico no hay plata. Realmente es simplemente colocar el límite de no, vamos a ir al supermercado, vamos a hacer mercado y no te voy a comprar nada anexado a eso, al menos que sea tus galletas para la merienda, tus frutas para merendar, ya, no. Pero mamá, es que yo quiero, yo entiendo que tú quieras, pero no se va a hacer. Entonces también ¿qué estás observando o qué has venido observando dentro de tu experiencia en consulta, que sabemos dentro de la presentación que hacía de lo que es tu área profesional como psicóloga infantil? ¿Qué pasa detrás de esos padres que se les dificulta establecer límites? ¿Por qué pasa esto? Sucede mucho que les cuesta decir que no por dos vertientes. O vienen de una crianza bastante autoritaria, no sé si recuerdas, Robert, cuando hablamos de los padres martillos, sí, que recibieron tanto maltrato psicológico y verbal, tantas reglas, tanto régimen, tanto de que si te equivocas te pego, que al momento de criar a un hijo son demasiado libertinos, o sea, no hay un límite puesto. Sin embargo, también está la otra realidad de esos padres negligentes o que son muy cómodos y limitan la autonomía del niño. No, lo que pasa es que no quiero que lo haga porque si se cae, si le pasa algo... Nos vamos a los extremos. Exacto, no hay un equilibrio. Entonces, si tu hijo no se cae y no se levanta y se limpia la rodillita, ¿cómo vamos a poder manejar la tolerancia y la frustración? Es imposible, es una realidad que estamos viendo. Pero ¿qué sucede? No estoy viendo tantos padres autoritarios, estoy viendo más padres negligentes que permiten, y más cuando hay una neurodiversidad, como es tan difícil de manejar en muchos aspectos, ellos prefieren ceder que poner límites. Lo que pasa es que él tiene autismo. Sí, tiene autismo, pero lo entiendo. No implica que requiera reglas, normas. O sea, igualmente conoce normas, igualmente conoce límites. De no ser así, no comprendería cuando uno dice que no. Y fíjate la importancia. Mi papá, su hijo no pidió nacer. Su responsabilidad está en hacer sus obligaciones con ellos. Así que es importante que entiendan que aunque lleguen muy cansados de su día a día, el tiempo de calidad no es negociable. Así como usted no negocia que se vaya a bañar, así como usted no negocia a la hora de comer, así como usted no negocia a la hora de dormir, no es negociable los tiempos de calidad con el niño. Hay cosas que no son negociables: la comida, la hora del baño, la hora de dormir, la hora de hacer su tarea, y las actividades extracurriculares no son negociables. ¿Por qué son no negociables? Porque son responsabilidades del niño. Atentos padres a esto que está diciendo Hábitos que tienen Génesis. que adquirir, ¿ok? Cuando tú te paras en automático, te cepillas los dientes y te bañas, es porque fue un hábito adquirido que ¿quién te enseñó? Tu mamá y tu papá. De igual manera ocurre en todos los ámbitos. Entonces, si yo voy a poner un menú, ¿quieres huevito, quieres empanadita? Entonces ya no estás limitando, estás dejando que el papá sea, el niño, sea quien decida. Y no, hay cosas que no son negociables. Y si puede negociar con los niños. Sí, esto es muy importante porque los padres actualmente quieren negociar todo. Es como que yo diga, voy a negociar el castigo. ¿Te parece si 3 días y el resto del día puedes jugar con la PC y solo 3 días va a ser el castigo? O sea, ahí es donde entra el binomio autoridad-afecto. Tú como padre no eres amigo, tú colocas límites y por lo tanto al ser autoridad tú no negocias. Es como que cuando te para un policía y tú le dices, ay policía, pero por favor, o sea, no me ponga la falta porque usted sabe que yo soy chévere. Exacto. Igual la multa va. Y tienes que pagar las consecuencias de ello.
Y esto también ocurre porque esos adultos que no tienen límites y sobrepasan eso es porque de niños quizás carecieron de esas necesidades de aprender lo negociable y lo no negociable, ¿ok? Desde el tema de los hábitos hasta también el hecho de respetar a los terceros. Yo siempre le digo a mis niños, donde terminan tus derechos comienzan el de los demás. Que él entienda que así como él se puede frustrar, también el compañero lo puede hacer y tengo que respetarlo, no imponerme, porque nuestros niños actualmente imponen demasiado su posición. Y ojo, no es que esté mal, eso es personalidad, pero no respetan el otro. Entonces venimos de un proceso pandémico donde no socializaron, donde no entienden estos límites, donde todo fue a costa de su mundo, porque eran ellos solos, que se hace difícil el momento de la interacción social y quieren que sea todo a su ritmo, y ahí es donde es importante aprender a tener los límites. Es por eso que es importante esperar turno, es por eso que es importante que el papá le diga no o le diga sí. ¿Y por qué? Porque esto tiene unas consecuencias. Cuando yo hablaba de los no negociables, estaba diciéndole, por ejemplo, que esto era una dictadura disfrazada de democracia. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? El niño cree que escoge, pero realmente tú eres el que está escogiendo. Claro, eres la autoridad. Entonces, el padre es la autoridad. Estás imponiendo la autoridad. ¿Quieres la manzana o la pera? Mamá, ¿quieres la manzana? Ok, adelante. Eso es una forma de negociación saludable porque él va a entender que no es lo que yo quiera, es lo que me están ofreciendo. Y sirve para la vida diaria. ¿Dónde sí se pueden llegar las negociaciones? Que los padres todavía se quedan como que, no lo sé. Por ejemplo, yo les permito que el niño, dependiendo de la edad, escoja una prenda de ropa. Porque a veces los niños son, yo quiero ponerme Mira, ya los niños ahorita se quieren vestir a su gusto, te diré. El tutú verde con las medias panty moradas y la camisa amarilla fluorescente y tú como que, mira, no, mi amor. Ahí es donde entra la negociación. ¿Qué te parece si le pones el tutú fucsia y lo demás lo escoge mamá? Eso es una negociación tranquila. Le estás permitiendo escoger algo que le gusta. Igual con las meriendas. Yo siempre le digo, ofrezcan meriendas que a ellos les guste, ¿ok? Mira, ya terminamos la tarea, ya terminaste con tu responsabilidad, ahora es el momento de merendar. ¿Qué te gustaría merendar? ¿Galletas o ponqué, por ejemplo? ¿Okay? Aunque yo... Crianzas de ellos, quizás esos temores o esas heridas que hacen que ellos no le pongan límites a sus hijos y que simplemente den desde lo material. Sí, claro. Lo que pasa es que aún se cree que ser padre simplemente es cubrir necesidades básicas. Él tiene donde vivir, él tiene alimentos, le doy educación, ya yo cumplí con mis roles. Realmente no es solamente esto. ¿Dónde están los tiempos de calidad y el cariño y el afecto? Entonces luego llegan a la adolescencia, que tú sabes muy bien esa etapa, sí, donde se quejan de que el papá no le presta atención, y pero yo le he dado todo. ¿Qué es todo? Porque si es alimentación, educación y comida, eso es algo básico. Pero ser padre va más allá de eso. Eso sucede mucho con los roles de papá, sobre todo, donde los tiempos de calidad no se ven, no se realizan. Y es ahí donde ocurre esto. Aunque den necesidades, no ponen límites claros simplemente por llenar un vacío que ellos no están dando, que es el rol de ser padres. Exactamente. Antes de pasar a esas consecuencias de que un niño no tenga límites, ¿qué pasa a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo? ¿Qué estamos creando? Ay, Dios. Eso está candente. Pero realmente son mini monstruos. Uh-huh. El tema es que el monstruo ahorita está chiquito y manejable, pero eso va creciendo y va repercutando mucho en él. Entre las primeras consecuencias que se ven más en consulta es el trastorno posicionista desafiante, o sea, que reta cualquier figura de autoridad. Sin embargo, no es la única realidad que se presenta. Cuando el niño no conoce de límites, tampoco empatiza. ¿Por qué? Porque carezco de habilidades sociales. Y si yo carezco de habilidades sociales, ¿cómo yo puedo integrarme en una sociedad? ¿Cómo lo hago si no sé de qué manera socializar, de qué manera hablar, porque quiero imponer mi punto de vista? ¿Ok? Yo le digo mucho a mis niños cuando tienen esta perspectiva que son como un volcán. Erupcionan, destruyen todo a su paso, hacen daño y no miden consecuencias. Y siempre les digo, cuando el volcán erupciona, ¿puede volver a nacer? La plantación, los árboles, no. Bueno, también así son las palabras y las acciones. A veces no hay segunda oportunidad. Para que ellos comiencen a entender la conciencia de sus actos y sus responsabilidades. Pero también es entender y enseñar a ese padre a que los límites son necesarios antes de que llegue un tercero, bien sea una policía, bien sea un ente mayor con consecuencias mayores por los actos de no poseer límites. Con eso, cuando digo delimitar la salida es lo siguiente: mi amor, vamos a salir al centro comercial, voy a comprar esto y esto y esto. Si todo sale bien, luego de eso vamos a comernos un helado y tienes que esperar a que yo termine para que lo hagas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? A veces los papás, como decían antes, no leen la cartilla. Entonces, si no leen la cartilla y no digo qué va a suceder, el niño va de manera
improvisada y considera que O va a suponer que mamá va a tener para comprarme un no, juguete. que como está en una edad donde todo es yo, piensa que van a complacer mis necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? Ir al parque y comerme un helado. Entonces, si los padres anticipan a los niños antes de la salida, eso ayudará mucho. Ser en el caso de esos abuelitos que intervienen en la crianza de los niños y que, bueno, también ahí está el tema de los límites y los padres no encuentran qué hacer allí. Lo que sucede es que aquí, como hay un cambio de roles, ellos no respetan. Entonces, como no respetan la crianza de sus hijos, porque lo ven con ojos de padres y no lo ven como a su hijo siendo padres y que ya asumió ese rol, creen y consideran que tienen la autoridad para. Pero ciertamente cuando se pasa a ser abuelo, ya tú no tienes una autoridad sobre tu hijo para criar a su hijo. Tienes que Excelente, me encanta respetar. eso que estás diciendo. Es que es una realidad. Entonces, como lo ven como sus hijos y no como padres, consideran que puedan hacer eso. ¿Y qué sucede? Hay un juego de poder y el niño dice, listo, si mi abuela regaña a mi mamá no me regaña a mí. Entonces, no lo ve como madre, sino que lo ve como un hermano mayor. Y lastimosamente hay una distorsión en eso. Entonces, ¿qué necesito? Abuelos, abuelitas, respeten. Aunque usted no esté de acuerdo con la forma en que lo corrige, eso se habla a puerta cerrada. Porque su hijo dejó de ser su hijo, se convirtió en padre y usted pasó a ser abuelo. Y el abuelo consciente no regaña. Entonces, por favor, respeten la realidad bastante tangible. ¿Qué sucede, padres? Ustedes tienen que hablar referente a eso. Cuando digo hablar referente a esto, quiero decir que ustedes tienen que decir cuáles son sus puntos como padres, negociables y no negociables. A solas, a puerta cerrada. Porque si esto sucede como pareja que usted negocia, de que, bueno, si no sabe bailar, entonces no me sirve. Igual como padres, usted tiene que negociar, mira, vamos a poner el límite de que va a poder ver televisión hasta las 7 de la noche, solamente media hora. No es que yo voy a decirle que se paró la televisión y tú vas a decir, déjalo un ratico más, porque me estás desautorizando. ¿Qué sucede? Que no pasa así y que hay padres que, de cierto modo, indiferentemente mamá o papá, son un poco abusivos o fuertes al momento de corregir, ¿ok? Y es ahí donde sucede también estos problemas, que esa mamá o ese papá que ve que hay un poquito de abuso, interviene, pero se echa todo para atrás porque, aunque puede existir un abuso, porque sí sucede que hay un maltrato psicológico o verbal, no se puede desautorizar en el momento, se tiene que hablar en puerta cerrada y se tiene que hablar con su especialista para cambiar los sistemas de crianza. Excelente. Lo principal es que manejen el equilibrio entre el binomio autoridad-afecto. Así como te amo, te pongo límites y te digo que no. Recordar los negociables y no negociables, ¿ok? ¿Cuáles son los no negociables? Hora de ir al baño, sus responsabilidades, todo relacionado a las responsabilidades con el niño. Ir al colegio, hacer sus tareas, comida, dormir, toda su rutina. Y los negociables, como dijimos, una prenda de ropa o una merienda que les guste. Aparte de eso, los tiempos de calidad, ¿ok, padres? Esto no es negociable para ustedes porque es un rol adquirido. Entonces, si usted llena ese tanque emocional, su hijo no tiene la necesidad de sentirse mal porque sabe que aunque mamá y papá lleguen a las 6 van a tener tiempo conmigo. Si usted mantiene tiempo de calidad, mantiene las normas y esos hábitos, va a crear un adulto sano.